¿Ya estamos? No, pues como dice mi queridísimo Gerardito, avísenme por favor. Lo primero, por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores, Vimatec, Vicente Aguirre, Publixi, María García, Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, Plaza Dorada, Blanca Peralta, Flor de Aloe, Ángel del Castillo, Golden, Sarquís Mena, Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, Pinzón, Proyectos y Construcciones, Jean Paul Pinzón, Mangueras y Conexiones, Gerardo Navarro y el Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha. Rapidísimo, Helen Giraluna, saludos, excelente programa, gracias Helen. César Ángel, buenas tardes a todos en Realidades y Opiniones. Onta Jerry, pues si tú sabes César, y mejor si sabes ni me digas, no me lo recuerdes. José Juan Ayala, saludos, a ver cuándo, estoy esperando que me confirmes cuándo vas a venir mi querido José Juan. Nuevamente César Ángel, por favor rescaten mi amado centro histórico. Gracias. Gerardo Pérez Muñoz. Leo, buenas tardes. ¿Cómo estás, mano? Yo bien. ¿Ya? ¿Ya no me reclamas atrás de cámaras? No, ahorita no. ¿No? ¿Ahorita no? Al ratito, nomás que termine. Oye, como siempre, un gusto, Gerardo Pérez Muñoz, las miradas críticas y este activismo tuyo que es impresionante, te lo digo de verdad. Si no lo pensara o no lo sintiera así, me quedaba calladito. ¿Todo bien? Hasta ahorita sí. A pesar de cómo estamos en esta efervescencia, en esta terrible cóctel de noticias y acontecimientos. Algunos muy trágicos. Brutales. De la señora Monzón. Cecilia Monzón. Sí. Brutal eso, y quiero empezar con ello porque evidentemente fue un acto de sicario. Sí, claro. Que iban tras ella, pero también hay que darle una dimensión distinta a la cuestión de la justicia, y no solamente a la justicia legal. Hoy se llevó a cabo un acto justo, pero también desfasado en el tiempo. Se le hizo un homenaje al último secretario general del Partido Comunista Mexicano, un hombre que transitó en términos de la Dirección Nacional del PC de 1963 al 81, lo que es la represión del 68, el 71, la Guerra Sucia, a Arnoldo Martínez Verdugo, y me dio mucho gusto que lo encabezara el presidente de la República, Andrés Manuel. Bueno, hay una identidad en términos ideológicos, pero muy diluida por una cuestión. En el caso de Martínez Verdugo, él rompe con esta vieja idea de ser prácticamente un seguidor acrítico de los rusos, y empieza a pensar el marxismo desde nuestra óptica, desde nuestra historia, y abrir el Partido Comunista. Ahí te lo puedo decir, me tocó participar en 2 congresos nacionales en los años 80, en donde tenían cabida los movimientos feministas. Ahí inicia un proceso, los movimientos lésbico gay también. Había una apertura a un sector importante de la intelectualidad, y también a un sector muy importante de artistas. Entonces creo que fue un hombre que pavimentó el camino hacia la democracia. Y hablando sobre eso, creo que a los escuchas poco les va a decir el nombre de Juanita Alvarado, como a mucha gente. Sí. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Es una mujer chuj, de origen maya, guatemalteca. Ella fue apresada en el 2014, y esto tiene que ver con la justicia. Es apresada, es torturada en Tamaulipas, y pasa 7 años en prisión sin deberla ni temerla. ¿Qué era lo que quería? ¿De qué se le acusaba? Cruzar, de haber golpeado e intimidado a policías, etcétera, etcétera, de robo y demás. Pero el caso es importante porque ¿cuántos presos indígenas
injustificadamente hoy están en las cárceles. ¿Por qué? Porque no hablan una lengua, no hablan el español, y no hay traductores, y no hay defensores de oficio que los defienda. Y este es un caso muy emblemático. Hay otro, ojalá tengan la oportunidad de leer una obra de teatro de Víctor Hugo Rascón Banda, de una mujer que era Xochitl, se va a Estados Unidos, la presan y nadie le entendía, porque hablaba su propia lengua. Sí. Bueno, la iban a meter, ella duró cerca de 8 o 9 años en una cárcel norteamericana, son historias increíbles. La iban a meter, la iban a sacar de la cárcel para refugiarla en un centro psiquiátrico, porque pensaban que estaba enferma, era una enferma mental, porque no la entendían, sí. Hasta que por ahí alguien hablaba su lengua y se va empatando esto. Repito, esas son historias increíbles e inaceptables. Pero que suceden. Sí, a ver, que suceden, pero además vale la pena contextualizar esto, Gerardo. No solamente es en términos de las injusticias con las clases más vulnerables, como pueden ser los personajes de los pueblos originarios. Nuestro sistema de procuración de justicia es exactamente el mismo, una basura, una porquería, sí. Con los personajes originarios de las clases, de los pueblos indígenas, como con cualquier personaje de la ciudad. Solo que ellos están en peor desventaja. Te puedo dar casos: la cárcel Jicotepec, Zacatlán, Huauchinango, Zacapuastla. ¿Cuándo has escuchado de que alguien, un preso de esta naturaleza, esté en los primeros planos de los medios de comunicación? Porque son invisibles, claro. Y se les mete a la página roja. Ellos son invisibles. Sí, sí, de acuerdo. A diferencia, y qué bueno que se hizo y se ha armado un escándalo internacional con el asesinato de Cecilia Monzón. Sí. Y esto tiene que ver que ya venía. Primero hay un informe de una oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, en donde menciona que en México sigue prevaleciendo la tortura y le hace un llamado al Estado mexicano. Y hace 8 días, justamente World Justice Project, este organismo internacional, nos habla sobre el caso Puebla y da 3 elementos centrales que tienen que ver con la procuración e impartición de la justicia. Menciona, entre otros, el escaso respeto a los derechos fundamentales. 2, ausencia de límites del poder gubernamental. Es decir, no hay contrapesos. No hay equilibrio. Claro. La Cámara de Diputados local es una oficialía de parte del Ejecutivo estatal. Y bueno, esto sucede también en el caso del judicial. Y también, de acuerdo a este reporte, Puebla está en el peor, es uno de los peores, el penúltimo, si mal no recuerdo, en términos de lo que ellos le llaman el Estado de Derecho. Ahora, aquí la cuestión es, viendo estos informes y sabiendo esto, no está en la discusión pública. Cuando tendría que estar. Y somos el 5º estado, sí, con el mayor número de feminicidios, sí, que es gravísimo esto. Ya hace tiempo, hace 2 años, la UDLA, a través del Índice Global de Impunidad, menciona a los 5 países con el mayor índice de impunidad en el mundo. ¿Quiénes son? Filipinas, México, Turquía, Colombia y Rusia. Y en este sentido ubica al estado de Puebla en 6º lugar. Y aquí viene la impunidad, porque no es solamente combatir la corrupción, que está bien, es el grado de impunidad. Es mucho más grave la impunidad que la corrupción. Que la corrupción, sí. A eso voy. El 97%, prácticamente el 97% de los delitos que se denuncian no se persiguen. Sí. Mueren ahí, están encarpetados. Pero verlo desde otra perspectiva y que
nos da una perspectiva más amplia de la cuestión de lo que decían los griegos, la Dike, la diosa de la justicia. La justicia no es solamente en términos legales, la justicia social cuenta mucho. Puebla ocupamos el 4º lugar como el estado con mayor grado de pobreza. En los 2 años de pandemia, 4 millones de mexicanos que estaban catalogados en esta franja muy ambigua de capas medias de la población cayeron en pobreza, y entre 2 y 3 millones de mexicanos en pobreza extrema, sí, que es gravísimo. Entonces no es solamente la justicia legal. Y por otra parte, que es un dato bastante interesante, 600, lo da Oxfam, lo pueden checar y por eso doy la autoría. Citas la fuente. 655 mexicanos y mexicanas concentran la riqueza del 90% de las mexicanas y los mexicanos. Entonces hay una extrapolación social impresionante. Entonces vemos cómo está reproduciéndose el sistema. Hoy BBVA daba un dato muy elocuente. Entre el 42 y 45% de sus ganancias son en México, algo que no tiene ni en su país de origen, que es España. Sí. ¿Gracias a qué? Bueno, te cobran hasta por entrar al banco y respirar. Entonces, se está sacando riqueza de los trabajadores para enviarle a otros lados. Y el dato también que me parece muy elocuente, que lo da el INEGI, el 70% de los trabajadores en Puebla están en la economía informal, ojo, pero de ese, el 74% son mujeres, y te están vendiendo cosas por catálogo, te están vendiendo en la calle, con las amigas, en fin. Y esto te está generando que haya ruptura en el tejido social, claro. y que haya una polarización social muy, muy fuerte. Esa clarísima desde hace mucho tiempo, porque además estas condiciones de este nivel de la economía informal, pues es parte de lo que propicia. Pero además, hoy esta polarización exacerbada por nuestro gobernador y por nuestro presidente. Y ojo, entonces, ¿qué es cuando hablamos de paz? Una paz centrada sobre qué. Se requiere sí una paz, pero centrada sobre la justicia social, la justicia económica, la justicia política, la justicia cultural, y terminaría con algo que mencionó ese gran escritor del siglo XIX, Víctor Hugo, que además escribe una carta al pueblo mexicano cuando la invasión francesa, siendo francés y mencionando: mexicanos, no los invade el pueblo de Francia, los invade el imperio de Francia, haciendo esta separación entre el pueblo de Francia y el, ¿cómo se llama?, el imperio francés. Decía Víctor Hugo que el paraíso de los ricos es el infierno de los pobres. Indudablemente no creo que alguien pueda cuestionar estas verdades tan contundentes, pero yo no me quiero quedar con esto, mi querido Gerardo. Ante tanta injusticia, ante tanta impunidad, ante tantos acontecimientos tan verdaderamente asombrosos grotescos, efectivamente, ¿qué nos toca a los actores de la sociedad? Porque normalmente nos quedamos en la crítica del café, en la crítica de sobremesa. Tú eres un ejemplo que no encuadras en esto de que te quedas ahí. Tú luchas todos los días y vas y mueves, pero a los actores de la sociedad, a los medios de comunicación, a la academia, al sector empresarial, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Que es algo que deberíamos de también en algún momento
abordar esta relación a veces muy perversa que hay entre medios de comunicación y poder, y el poder político y el poder económico, Sí. los medios de comunicación. ¿Qué se ha hecho en algunas comunidades como en Guerrero? Que son las policías comunitarias, Sí. y les ha dado un excelente resultado. En otros lados, en el caso del DF, en algunas partes, y también en Guerrero, en colonias de Acapulco, se han implementado las rondas ciudadanas para vigilar. Ahora, aquí el problema para mí es mucho más profundo, porque mucha gente ya está enganchada tanto en la cuestión de las drogas como en el rapto para niñas. Al año, hay un dato que a mí me parece tremendo, al año se roban 2 millones de niñas al año en el mundo. Es escalofriante. Y hay un tráfico internacional de niñas. Sí, sí. Entonces estás hablando ya de economías de escala del tráfico de personas. Sí. Ya no lo puedes ver como que esto sucede en mi ranchito, en mi ciudad. El tráfico de personas es el delito más rentable que la delincuencia organizada tiene, puede tener. Hasta ahorita. ¿Sí? Sí, Sí. Efectivamente, bueno, ¿a qué voy? ¿Cuánta gente también, y esto hay que decirlo, lo menciono también porque conocí una persona en la Sierra Norte, y tranquilamente su familia sabía a qué se dedicaba, y no solamente eso, sus hijos, su esposa, le entraron al negocio, y todo el mundo sabía. Pero cuando agarran al marido, entonces sí le chillan y dicen, es el gobierno, ¿no? Esa es la manera más fácil de evadir una responsabilidad, porque además estás disfrutando tú de los beneficios de ese negocio ilícito. Mira, se fueron a Europa. Sí. Se fueron un mes a Europa, se iban a donde querían, en fin, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde? No es solamente responsabilidad del gobierno, no, claro que no. Responsabilidad personal para estar vigilante. De lo contrario, vamos a ir, se ha dicho mucho que lo mencionó un filósofo inglés, no es cierto, fue otra persona. Vamos a terminar en lo que este hombre dijo, este filósofo inglés, David Hume, donde el hombre se convierte en el lobo del hombre. Sí. Y al final, pero eso ya lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo, Gerardo. Pero se puede agudizar. Siempre pueden ir las cosas a peor. Es escalofriante la cifra que se da, por ejemplo, del tráfico de armas de la frontera a México. 2.5 millones de armas están entrando al país año con año. Y ahora parece que todo el mundo ya anda armado. Y a la menor provocación sacas la pistola, y a la menor provocación matas a alguien, justamente por todo este sistema. Ahora, ¿hasta dónde los ciudadanos podemos poner en el centro de la discusión pública, exigiéndole a los gobiernos, a los niveles de gobierno y a los partidos políticos que realmente se hagan cargo en lo que les corresponde de el combate a la corrupción, pero fundamentalmente el combate a la impunidad? Y más que una reforma electoral, yo diría, urge una reforma a todo el sistema de procuración e impartición de justicia en todos los niveles sin de duda, nuestro país. Sin duda, lo cual también es un reto gigantesco. Y hay que romper estos vínculos que hay entre algunas personas, algunos políticos, con la delincuencia organizada, particularmente a nivel de los municipios, como se está viendo. Fíjate que yo he sostenido desde hace mucho tiempo que la delincuencia es una barbaridad lo que he dicho, pero es más digna la delincuencia común y corriente, la que se juega la vida porque sabe que le pueden meter un balazo defendiendo quien sea su persona o sus bienes, que la delincuencia organizada
en el ámbito político, Claro. porque ahí saben de la impunidad que gozan. Y por el otro lado, la impunidad del que goza, en estos datos de Oxfam, ellos concluyen, si tú simplemente le pones el pago de subirle a las grandes riquezas y a los grandes ricos del país, a estos 655 hombres y mujeres, el 5% de su riqueza, tienes para resolverle el problema a más de 100 millones de habitantes, lo cual nos lleva también a demandar una reforma fiscal profunda y que grave a las grandes riquezas. Yo te debo decir que esos planteamientos no los comparto, porque no es la solución quitarle al rico, Gerardo. No es la solución. No le quitas. No, ¿cómo no? Ojo, mira, en términos generales estás simplemente subiendo un impuesto a la es una manera de quitarle. Y a nosotros, no, trabajadores. Espérame, en ese nosotros me incluyo. No, si hacer empresa en México es una heroicidad que se lleva y se ha permitido estos niveles abusivos, o sea, y eso, exacto, eso no se debe de permitir, pero no es el camino yo creo ir sobre los ricos. Que hay bastantes informes, bueno, ya está el informe inclusive de Naciones Unidas, en donde ya le están sugiriendo a los países para hacerle frente tanto a la cuestión de la pandemia como ahora lo que se viene de los alimentos, el aumentar el impuesto a los grandes ricos y a través de esto paliar toda la situación. Si tú un día te pones del lado de la iniciativa privada, vas a ver qué bonito es todo lo que tienes que pagar, que solventar, que batallar, o sea. Y no es lo mismo. Hay un texto que a mí me gustó mucho de Gabriel Said, un filósofo, desafortunadamente ya no escribe, pero es excelente. Él decía que en México no había empresarios, había aboneros particularmente, porque el empresario era aquel que invertía y veía hacia el futuro, etcétera. Sí. O sea, y en México lo que hay es gente que pone un estanquillo en la esquina de su casa y a los 8 días quiere recuperar su inversión más ganancias. Esa es una parte de un sector que sí existe sin discusión. Ojalá lo puedan leer, se llama El progreso improductivo de Gabriel Said. Mi querido vale Gerardo, mucho la pena. ¿Ya estás contento? Leo. ¿O no? No, ahora yo, ¿por qué? No, te pregunto. Y contento, bueno, triste por todos los acontecimientos. Creo que se vienen tiempos muy, muy difíciles. Se vienen, yo lo estoy viendo así, cuestiones de desestabilización, de provocaciones muy canijas en las cuales hay que estar muy buzos. Sí, totalmente de acuerdo, aunque también yo me quedo siempre con que hagamos lo que cada quien tenemos la obligación de hacer y no carguemos lo que no es nuestra responsabilidad. No, porque si no, hay estudios actuariales, no le quitas al rico. Mira, hay un dato que daba Oxfam también. Ya lo habíamos dejado de lado ese tema, Con eso termino. Para que un mexicano con el salario que gana alcance la fortuna que hoy tiene Carlos Slim, se requieren más de 200 años. Y si le pones 200,000 años es igual. Mi querido Gerardo Pérez Muñoz, mi querido Leo, un verdadero placer. No adoptes poses de divo. Ahora, no se vaya. Vamos en 2 minutos más, porque ya está Manolo Domínguez Gavián. Él, fíjense lo que son las cosas, y lo digo delante de todos, siempre con una disposición para venir, siempre con una sencillez y una humildad, a pesar de ser de los 655 ricos, No se vaya, regresamos en 2 minutos. Es el...